Aquí en este vídeo vamos a exponer las dos condenas bíblicas, ¿verdad? Y cuál es la condena que hoy, pues valga la redundancia, condena al ser humano. ¿Cuál es la condena que afecta al ser humano? ¿Verdad? Entonces hoy vamos a explicarlas y vamos a exponer cómo ser salvo de la condena que te condena. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están las dos condenas, ¿verdad? Las dos condenas bíblicas. La primera condena que expone la Biblia es la condena debida a nuestros pecados. En Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá, y en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, básicamente la primera condena es la condena debida a nuestros pecados, que nosotros por nuestros pecados debemos pagar con nuestra muerte en el infierno. Y eso es algo eterno, que nosotros por nuestros pecados debemos pagar con nuestra muerte en el infierno. Pero resulta que esta condena no nos afecta porque resulta que fue otro el que murió por nuestros pecados, nosotros. Esto no ha afectado jamás a ningún ser humano porque si no el ser humano iría obligatoriamente al infierno. Y resulta que esto no es así porque Cristo cuando vino y fue Él el que murió por nuestros pecados, resulta que Él no se dejó ni un solo pecado. En Él fueron cargados todos los pecados. Él fue el muerto por todos nuestros pecados, por todos los pecados de toda la raza humana, y eso básicamente significa que ahora las personas, ahora y nunca, ninguna persona jamás ha ido ni irá al infierno por sus pecados. Las personas no van al infierno por sus pecados, porque el que fue muerto por nuestros pecados fue Cristo. Entonces, ya las personas no experimentan la muerte en el infierno por sus pecados. ¿Se entiende? Esta es la condena debida a nuestros pecados, que esta condena fue sobre Cristo. Esta condena, que es la primera condena, fue sobre Cristo. El justo pagó por los injustos con su muerte, por nuestros pecados. Así pues, como Él pagó por nuestros pecados con su muerte, entonces nosotros no pagamos con nuestra muerte en el infierno por nuestros pecados. Entonces Dios salvó a toda la raza humana de la primera condena. Dios salvó a toda la raza humana de ir al infierno por sus pecados. Es decir, nadie jamás ha sido condenado al infierno por sus pecados, porque si no diríamos que Cristo no salvó a toda la raza humana y entonces diríamos que Cristo no es el Salvador. Pero resulta que si es así, resulta que Cristo murió por todos los pecados, resulta que Cristo es el Salvador porque salvó a toda la raza humana. Entonces, la primera condena, que es la condena debida a nuestros pecados, la pagó Cristo con su muerte, por todos los pecados de toda la humanidad, por los míos, por los tuyos, por los de todos. Todos estamos salvados de esta condena. Todos. Nadie va al infierno por sus pecados. Bien, ahora explicado esto, que esta es la condena que no nos afecta, que es la primera condena, que es la condena debida a nuestros pecados, que fue imputada sobre otra persona, en este caso Dios, Dios hecho hombre, Cristo, ¿verdad? Jesús. Ahora vamos a pasar a la segunda condena, que esta sí que es la condena que afecta a la raza humana. Esta es la segunda condena. Es la condena debida a no creer que Cristo murió por causa de nuestros pecados. Esta es la condena que se inflige a toda persona que no cree que Cristo fue el muerto por los pecados de la humanidad. No sé si se entiende. La segunda condena es la condena debida a no creer que Cristo murió por causa de nuestros pecados. Entonces, antes hemos explicado que Cristo fue el que murió por nuestros pecados. El causante de la muerte de Cristo fueron nuestros pecados. Entonces, cuando la persona no cree esto, hay una condena para él, que esta es la segunda condena. Entonces, aquí está la segunda condena. Es una condena debida a no creer que Cristo nos salvó de ir al infierno por nuestros pecados. Es una condena debida a no creer que Cristo murió por causa de nuestros pecados. Esta sí que afecta al ser humano y puede hacer que el ser humano vaya al infierno por esta condena si el ser humano no cree que Cristo murió por sus pecados, porque es una condena debida a no creer que Cristo murió por sus pecados. Cuando la condena ya no infringe poder sobre el ser humano es porque el ser humano ha creído que Cristo murió por sus pecados, porque la condena es debida a no creer que Cristo murió
por nuestros pecados. No que la condena es debida a creer que Cristo murió por nuestros pecados, no, sino que la condena es debida a no creer que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Se entiende? Entonces, aquí entra la segunda condena, que es infringida sobre toda persona que no cree que Cristo murió por sus pecados. Aquí están las personas que dicen o creen que pueden ellas ir al infierno por sus pecados. Ellas no han creído que han sido salvas de eso. Ellas no han creído que Cristo las salvó de ir al infierno por sus pecados. Y por ende ellas, al no creer que Cristo murió por sus pecados, y al no creer que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, básicamente, ellas, al no creer que Cristo murió por sus pecados y por los de todo el mundo, ellas van al infierno. Repito, ellas van al infierno por no creer que Cristo murió por sus pecados. Esta persona ha sido condenada por no creer lo que Cristo hizo por ella. Cristo la salvó de ir al infierno por sus pecados. Esta persona, al no creerlo, al no creer que Cristo murió por sus pecados, es condenada al infierno. Porque estas condenas de las que estamos hablando son condenas que se pagan con la muerte en el infierno. Y resulta que esta segunda condena es la condena al infierno, que es debida a no creer que Cristo murió por causa de nuestros pecados. Entonces esta persona ha ido al infierno porque no creyó que Cristo murió por sus pecados. ¿Por qué fue al infierno? Por no creer. Así que en Marcos 16, aquí tenemos los argumentos bíblicos, ¿verdad? El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto ya está profetizado ya, lo dice el Señor Jesús. Obviamente que el pasaje dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, pues que aquí se refiere al bautismo del Espíritu Santo que entra en cada persona que ha creído el Evangelio y que por tanto es salva por haber creído el Evangelio. Y luego ha sido sellada, o lo que es lo mismo, bautizada con el Espíritu Santo como señal de que ella ha creído que Jesucristo murió por sus pecados. Entonces ahí Dios la bautiza con su Santo Espíritu y Dios mora en ella. Entonces ahí es bautizada la persona. No que ella tenga que bautizarse en obras. Entonces, básicamente, el pasaje de Marcos 16 dice que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está la condena debida a no creer que Cristo murió por causa de nuestros pecados. ¿Qué es lo que pasó? Que murió por todos los pecados. Entonces, aquí en Juan, ¿verdad? En Juan 8:24 también se expone lo siguiente. Dice el Señor Jesucristo: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Dicho de otra manera, si no creéis que yo soy vuestro Salvador, si no creéis que yo os salvé de la condena debida a vuestros pecados, si no creéis que yo os salvé de eso, moriréis en vuestros pecados. Si no creéis, lo voy a repetir para que se entienda. Si no creéis que yo soy, dice el pasaje, moriréis en vuestros pecados. Entonces, lo que aquí está diciendo el Señor Jesucristo en Juan 8:24 es que si no creéis que yo soy vuestro Salvador, moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo os salve de la condena debida a vuestros pecados, finalmente moriréis en vuestros pecados. Y ahora vosotros iréis al infierno por vuestros pecados. Vosotros seréis los que moriréis por vuestros pecados. ¿Pero por cuál razón moriréis por vuestros pecados? Por no creer. Si no creéis que yo soy vuestro Salvador, si no creéis que yo os salvé de la condena debida a vuestros pecados, que es la muerte, esta es la paga, la muerte, si no creéis que yo os salvé del infierno por vuestros pecados, que es lo que hice, entonces vosotros moriréis por vuestros pecados. Vosotros moriréis en vuestros pecados. Y esto sucede básicamente, ¿verdad?, por no creer. Así que aquí tenemos los dos pasajes, ¿verdad? El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí tenemos los otros dos, ¿verdad? El alma que pecare se morirá, Ezequiel 18:20, y Romanos 7:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. La muerte en el infierno. Y para que nosotros no la tuviéramos que sufrir e ir obligatoriamente al infierno por nuestros pecados, fue Cristo el que la sufrió en la muerte por nuestros pecados.
para que así nosotros no fuéramos jamás al infierno por nuestros pecados, para que así nosotros jamás experimentáramos la muerte en el infierno por nuestros pecados. Así Dios salvó a toda la raza humana, a toda la humanidad, de ir al infierno por sus pecados. Ahora, de lo que Dios nos salvó fue de la condena de vida a no creer. De lo que Dios nos salvó fue de la condena de vida a no creer, de la incredulidad. Ese es el pecado imperdonable, ¿verdad? Dios nos salvó de la condena de vida a nuestros pecados. Porque Él murió por todos, absolutamente todos nuestros pecados. Esta es la primera condena. De esta Dios nos salvó. Pero repito, de la que Dios no te libró a ti, es de no creer lo que Él hizo por ti. Es de no creer que Él murió por tus pecados. Entonces, si tú no crees que Él murió por tus pecados, tú tendrás que pagar esta condena por tu incredulidad. Por tu incredulidad a la obra sustitutiva que Jesús hizo por ti. Mas si tú crees que Cristo murió por tus pecados, la condena que es debida a no creer no se infligirá sobre ti porque has creído. Así que básicamente era esto. Esta era la explicación de las condenas, de las dos condenas bíblicas. Una que jamás ha afectado al ser humano, porque si no obligatoriamente iría al infierno, y una que afecta a la gran mayoría de los seres humanos por no creer lo que Cristo hizo por ellas, ¿verdad? Por no creer que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces aquí están las dos condenas, ¿verdad? Y pues la explicación de las dos, ¿verdad? De todas ellas. Espero que se haya entendido el vídeo y pues nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.